Palabra del cielo que cambia tu vida. Presencia de Dios que transforma tu corazón. Presentamos Una Palabra de Vida, en la voz del apóstol Enrique Torra. Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Bienvenidos. Hebreos capítulo 11. Vamos a la palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, íntegra, santa, todopoderosa. La palabra de Dios es el poder creativo. Dios crea todas las cosas a través de la palabra. Quisiera que hoy escudriñáramos las Sagradas Escrituras en lo que respecta a la fe. De pronto usted dirá, bueno, yo sé qué es fe. Bueno, pero quisiera que escudriñáramos acerca de la fe. Porque una cosa es la fe que aprende uno en los estudios teológicos, la fe teológica. Otra cosa es conocer la fe de Dios a través de su palabra. Por muchos años yo prediqué acerca de la fe, pero no sabía qué era la fe. Tenía un concepto más teológico de fe. Y yo prediqué eso. No sabía qué era la fe. Pensaba que la fe es tan abstracta, tan inalcanzable. Y bueno, pero tenía algo de la noción simplemente, mas no una revelación o claridad acerca de la fe. Obviamente que mi conocimiento acerca de la fe ha sido progresivo. Y estoy en eso. Cada día quiero crecer en fe. Cada día quiero crecer en esa dimensión, ya que esa es la clave que Dios nos ha dado para poder vivir en este mundo vidas victoriosas, vidas triunfantes. Por allá como en los años 90, después de haber predicado la palabra de Dios, yo la prediqué desde los años 75 del siglo pasado, o sea, hace mucho. Algunos de ustedes ni habían nacido, ni siquiera sus padres existían tal vez. Pero yo comencé en esa época y el conocimiento que obtuve, el conocimiento básico, me comencé a mover en ese conocimiento. Entendí, comprendí que era mi deber compartir el mensaje de salvación a todo el mundo. Y desde el primer día de convertido, comencé a predicar el mensaje sin saber. Pues ¿qué conocimiento tenía yo de teología si apenas me convertía? Pero solo sabía una cosa: Cristo me salvó. Cristo me salvó. Cristo me salvó. Y eso fue lo que comencé a predicar. Hablé a los amigos, yo visitaba después de mis horas de trabajo, iba allá por el barrio y le hablaba a los que me conocían y les decía, mire, yo era tal cosa y ahora soy otro, de una semana para otra. Pues ellos me habían conocido como el muchacho por ahí, inquieto, pero ahora les decía, Cristo me cambió, y les hablaba de lo que había oído días atrás, que Cristo murió en la cruz por mí. Muchos de ellos creyeron. Yo llevaba una lista y en el primer mes logré ganar para Cristo a 40 personas, primer mes. Y la satisfacción es que el gran porcentaje de ellos han permanecido en la fe. Algunos de ellos sirven al Señor hoy día. Y yo les mantengo pues más o menos como la mira, qué están haciendo o dónde están, pero sé que están sirviendo al Señor y esa es una satisfacción. Pero yo les hablaba de ello. Desde el primer día que me convertí, comencé con esa tarea. Pero enseñé lo que conocía. Pues de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Hablaba de lo que... Pero en cuanto a la fe, para mí era un
como un enigma, como un misterio. Aunque prediqué de fe por 15 años, no sabía qué era la fe. De acuerdo a lo que yo conocía, pues eso hablaba. Viví en la frustración, muchas confrontaciones internas respecto de mi quehacer en la vida. Después de servir al Señor por 15 años, trabajar en su obra, llegaron momentos muy fuertes respecto a si yo estaba en lo que debía estar o me había equivocado en la decisión que había tomado de servir a Dios. Y vinieron una serie de dudas y frustraciones, porque no veía los resultados que yo anhelaba. Estaba en una congregación, pero yo no veía que las cosas se estaban dando como debiera ser. Pero por allá en los años 90, alguien me habló de la fe y me mostró por la palabra de Dios lo que es la fe tan sencilla, una fe sencilla. Y me acuerdo que me recomendó un folleto, un librito, un folletico, el título es ¿Cómo desatar la fe? Eso me llamó la atención. Nomás el título, ¿no? ¿Cómo desatar la fe? Y creo que me lo leí tan rápido, y lo volví a leer y encontré ahí unos principios, pero los principios básicos acerca de cómo desatar la fe son estos. La fe se desata, la fe del corazón, y la fe se libera o se desata a través de las acciones y a través de la confesión. Dos cosas. Yo no lo sabía. Por primera vez oí que la fe es convicción. Por primera vez. Y que la fe es del Espíritu. Y luego aprendí que a la fe hay que liberarla. Eso para mí fue una revelación. Ustedes lo saben aquí. Yo les estoy repitiendo lo que ustedes ya saben. Lo que estoy diciendo ustedes lo saben, pero yo no lo sabía. En ese momento yo no lo sabía. Entonces aprendí que a la fe hay que liberarla. Y que la única manera para liberar la fe es a través de acciones y a través de la declaración. Yo declaro lo que creo. Yo actúo de acuerdo a mi convicción. La fe es convicción. Y si yo actúo de acuerdo a esa convicción, estoy liberando el poder de la fe. La fe es una fuerza. Es la fuerza de Dios. Es la fuerza creativa. Yo no lo entendía, pero ahora lo estoy comprendiendo. Y comencé a aplicar esos principios, y enseñárselos a los hermanos, y comencé a ver resultados. A partir de esa época, mi vida dio un giro de 180 grados. Comencé a ver la realización en mi vida de lo que me parecía imposible. Mi salud, mi familia, mis finanzas, mi ministerio cambiaron. Es decir, el mismo Enrique, ahora comienzo a meterme en una esfera diferente a la que había o en la que había estado por 15 años de conversión. ¿Estamos? Y todo comienza a moverse de una manera diferente y comienza a ver resultados en la medida que comencé a aplicar los principios de fe que estaba aprendiendo. Ahora, hablar de fe para muchos es una repetición. Recuerdo que en esa época alguien me dijo, no vuelvo más a esta congregación, pastor. ¿Y eso por qué? Porque todo lo que usted habla es fe. Bueno, pues ¿qué más le podía decir yo? Dios lo bendiga. Le incomodó el mensaje de fe. ¿Sabía usted que hay muchos contradictores al mensaje de fe? Hoy día uno escucha predicadores que graban sus mensajes para emitirlos por televisión o por radio y por otros medios, y que sus mensajes son un ataque a la fe. Y critican a los que predican la fe, a los que se mueven en la fe. No están de acuerdo del mensaje de fe.
Y uno dice, pero caramba, ¿cuál es el daño que hace la fe? Si la fe, por el contrario, en lugar de hundirnos, lo que hace es levantarnos y promovernos. Porque la fe tiene la capacidad, y es la capacidad de Dios, porque Dios es un Dios de fe. La fe tiene la capacidad de transportar al ser, es decir, sacarlo del nivel natural, transportarlo a un nivel sobrenatural. Pero los invito para que leamos los primeros 35 versículos del capítulo 11 del libro de Hebreos. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de la fe, pero noten ustedes, después de la lectura, que al hablarnos de la fe no nos habla de una fe en abstracto, sino nos habla de una fe real. Obvio que la fe es intangible, pero la fe obra, y las obras de la fe son la materialización de aquellas cosas que no estamos viendo, pero que la fe las trae al mundo de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en el capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿qué es la fe? Hay una definición de fe que todos no la sabemos, pero también nos dice cómo opera la fe y cómo viene la fe. Es decir, cómo nos viene la fe, qué es la fe, cómo opera la fe, y encontramos una gran lista de personas, seres humanos, como ustedes, como yo, de carne y hueso, pero que se destacaron en su mundo, se destacaron en su entorno y dejaron de ser gente ordinaria para convertirse en personas extraordinarias. Esto es lo que nos habla la Biblia de los resultados de la fe. Y gracias, Señor, por dejarnos el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Yo creo que toda la Biblia, toda parte, toda escritura está con propósito en este sagrado libro. Y el Señor dijo, necesito dejarles el capítulo 11 de Hebreos. ¿O no? Si el Señor hubiera visto que eso no era importante, lo haya quitado. No dice, escríbalo. Pero el Señor sabe que ese capítulo es de gran utilidad para ustedes y para mí hoy. Y que esta palabra no está muerta, que esta palabra está viva y que esta palabra funciona aquí y ahora, en Bogotá o en Timbiquí. ¿Saben qué es Timbiquí, no? Aquí o allá, allá o aquí, funciona, porque es la palabra de Dios. Diga, es la palabra de Dios. Ahora, los invito a leer el capítulo 11 de Hebreos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto, diga, fue traspuesto. La fe nos transpone. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le devolvió o le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, y evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Amén. ¿Qué es la fe? La fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe agradamos a Dios. La fe
La fe es un atributo de Dios. Dios es Dios de fe. La fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es Dios de fe. Dios quiere que nosotros tengamos su fe. La clase de fe, su clase de fe, no cualquier fe, sino su clase de fe. Como podemos ver, las personas del capítulo 11 de Hebreos son seres humanos como nosotros. Lo mismo. Tuvieron conciencia de su entorno, se enfrentaron a dificultades, retos, peligros y todo. Pero ellos se destacan y están aquí en la palabra, sus nombres están aquí en la palabra, porque sencillamente son un ejemplo de cómo superar los momentos actuales y cómo avanzar en la vida. Son las personas de hazañas, personas de milagros, pero no son los extraterrestres, sino son personas comunes y corrientes. Pero se destacaron, sus acciones son extraordinarias. ¿Y por qué sus acciones son extraordinarias? Porque ellos operaron en el principio de la fe. Ellos pensaron, vamos a agradar a Dios. Y para agradar a Dios es necesario que lo hagamos a través de la fe. Pero no cualquier fe, sino la fe de Dios. Y comenzaron a ejercitarse en la fe y los resultados fueron extraordinarios. Estas personas que están aquí en el capítulo 11 de Hebreos nos inspiran. A mí me inspiran al pensar que si Dios lo hizo con ellos, también puede hacerlo conmigo. Que si Dios lo hizo con ellos hace tantos miles de años atrás, lo puede hacer con nosotros hoy, porque Dios no cambia, porque su palabra no cambia, porque los principios espirituales son inmutables. Dios los estableció y estos principios funcionan en cualquier lugar y a cualquier hora, en cualquier tiempo, sin importar las circunstancias, sin importar los inconvenientes o el entorno que los rodea. Ahora, si ellos lo hicieron, la pregunta es, ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo? Una de las razones es por causa del conformismo. El conformismo es más que una actitud, es un espíritu, es una fuerza espiritual que nos limita, que nos paraliza. La persona conformista no tiene aspiraciones, no tiene una proyección de vida. Vive el día a día. Bueno, eso es todo. Y se resigna, porque el conformismo lleva a la resignación, no a la paciencia. Paciencia es persistencia. Paciencia es esfuerzo, es no desistir, es persistir. Eso es paciencia. Mientras que la resignación es un abandono, es una entrega a las circunstancias, una aceptación de las cosas como vengan. Es decir, es una dejación de sí mismo. Es no querer enfrentar una realidad para superarla, sino más bien el resignado y el conformista se deja absorber por la situación. Esa es la tendencia. Ahora, Dios, nuestro Padre Dios, Él quiere llevarnos a un nivel sobrenatural. El nivel natural que usted y yo experimentamos no es todo. Hay un nivel sobrenatural, hay un nivel extraordinario. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos movamos en ese nivel. Es decir, Dios nos tiene aquí en este mundo natural para que nos comportemos como gente extraordinaria, no como el promedio, no como ordinarios, sino como seres extraordinarios.
Se lo voy a repetir otra vez. Dios quiere que ustedes y yo salgamos de lo ordinario y nos comportemos como sus hijos en la esfera extraordinaria. Deje de ser ordinario. Sea un hombre extraordinario. Deje de ser ordinaria. Sea una mujer extraordinaria. Porque es lo que Dios quiere, que ustedes y yo vivamos, practiquemos y nos movamos en esa dimensión. Ahora, ¿cómo opera la fe? La fe opera o se libera, o la fe requiere, para su desarrollo, requiere que la persona que la posee la active a través de sus pensamientos y de su visión. Cuando uno visiona, sueña, está poniendo el riel para que la fe pueda rodar. Si no hay rieles, el tren no anda. Pero el tren puede moverse de un lado a otro siempre y cuando esté sobre los rieles. Los rieles de la fe, por decir algo, uno de ellos tiene que ver con la visión. Dios obra de esa manera con la gente de fe. La Biblia nos habla del padre de la fe llamado Abraham. Y cuando Dios comenzó a darle las lecciones a Abraham, las lecciones de la fe, lo primero que le dijo fue: Abraham tiene que salir de su tienda. Si quiere ponerle el riel a la fe, si quiere moverse en el nivel extraordinario de la vida, es necesario que salga de su encierro, salga de debajo de su carpa, para que pueda comenzar a visionar, a ver en el mundo espiritual lo que no está viendo con sus ojos naturales. Porque las cosas que deseamos para este mundo natural, que se materialicen en este mundo, esas cosas ya existen en el mundo sobrenatural, y Dios quiere que comencemos a mirar al mundo o en el mundo sobrenatural. Hace unas 2 semanas hablábamos de la exhortación de Dios, donde nos dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Se acuerdan? Es decir, enfoque la visión. Esa visión espiritual es la visión que permite que la fe se mueva. La fe va a moverse si usted pone ese fundamento de la visión, que a la vez viene a ser un elemento de la fe. Ahora, cuando uno tiene deseos, cuando uno tiene propósitos claros, metas claras, está listo para entrar en la fase de la conquista. Diga conquista. Conquista. Nadie sale a conquistar si no tiene objetivos claros que perseguir. La palabra conquista quiere decir obtener algo. Diga obtener algo. Obtener algo con esfuerzo y trabajo. Eso es conquistar. Cuando hablamos de conquistar, se está refiriendo esa palabra a obtener algo. Voy por algo, voy a poseerlo, voy a obtener algo, pero para eso se requiere de esfuerzo y trabajo. También la palabra conquista, literalmente hablando, dice que es apoderarse de un lugar, un territorio, una ciudad, con base en las armas. Las guerras antiguas o las guerras actuales. Las potencias quieren invadir, tomar posesión, alcanzar lugares que no tenían.
Pero en sí la palabra conquista desde el punto de vista militar quiere decir eso. Tomar posesión de un territorio, de una ciudad, con base en el combate, una confrontación bélica, donde hay armas. ¿Sabía usted que nosotros, los hijos de Dios, aparte de ser hijos de Dios, también somos soldados de Jesucristo? Eso dice la Biblia en el libro de Timoteo. Tú pues, como buen soldado de Jesucristo, diga: yo pertenezco al ejército de Dios. Repítalo: yo pertenezco al ejército de Dios. Dígalo otra vez: yo pertenezco al ejército de Dios. Usted es un militar espiritual. Diga: soy un militar en el mundo espiritual. Eso significa que estamos nosotros frente a una realidad de combate, que nosotros estamos en una lucha constante, en una confrontación constante. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, somos militares, pertenecemos al ejército de Dios, pero nuestro combate no es contra personas, seres humanos. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tenemos una confrontación espiritual. Estamos en un combate permanente y el resultado de ese combate es conquistar, recuperar lo perdido. El diablo se ha apoderado de lo que le pertenece a la humanidad. Cuando Dios nos creó, nos entregó la creación, nos entregó la tierra, nos entregó todo: las plantas, los animales, los tesoros, toda la riqueza de la tierra. No es más sino que lea Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30. Esto lo hablamos el lunes pasado. Algunos de ustedes no pudieron venir, pero les hablé acerca de unos 7 principios básicos para aplicarlos en nuestra vida diaria durante todo el año. Ahora, Dios nos entregó la riqueza de la tierra, la riqueza del mundo. Esa es una realidad. El diablo las usurpó. El diablo las tiene controladas. El hombre quedó despojado y empobrecido, y las riquezas del mundo, el diablo las controla hoy. Pero ¿sabía usted que Dios nos ha puesto aquí en la tierra para recuperar lo perdido? Diga: recuperar lo perdido. Recuperar lo perdido. La tierra, la gente, vamos a recuperarla. Somos el ejército de Dios, pero en esta guerra, para recuperar, para conquistar lo perdido, no usamos armas físicas. No usamos ni bombas, ni granadas, ni fusiles, ni tanques, ni aviones de guerra. No, las armas de nuestra milicia no son carnales. No somos un grupo de personas que se levanten armas y comienza a pelear aquí contra el sistema. No, esa no es nuestra vocación. No a alzarse en armas ninguno. Esa guerra de guerrillas no es legal. ¿De acuerdo? Pero nosotros somos militantes en el ejército de Dios. Y en el ejército de Dios se combate, o el combate del ejército de Dios es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, espíritus malos.
El Dios de este mundo, que es Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo nuestro, a Él es que nos enfrentamos y a Él no lo vamos a agarrar a bala. No, dispárenle al diablo y verá que no pasa nada. Porque no es a bala, no es con bombas, no es con morteros, no es así que destruimos las fuerzas del mal. Nosotros tenemos armas específicas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? El nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Léase Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Amén. Capítulo 12, versículo 11, ya lo tenemos. Esas son las armas de nuestra milicia. Ahora, estamos aquí para conquistar. Diga, estoy aquí para conquistar. ¿Qué vamos a conquistar? Lo que el diablo se robó. El diablo debe soltar lo que ha estado controlando por tanto tiempo. Durante toda esta historia, nuestra historia, el diablo tiene que soltarlo y lo vamos a recuperar. Es posible. Usted es un conquistador. Diga, soy un conquistador. ¿Por qué? Porque Cristo ya conquistó las fuerzas del mal. Porque Cristo ya venció al diablo, porque Cristo destruyó los poderes de la muerte. Ahora yo estoy aquí para recuperar, para tomar el botín de guerra. El Señor ganó la batalla. Yo estoy aquí para tomar el botín de guerra y para recoger lo que el diablo ahora ha desparramado. Yo lo voy a recoger porque ese es el botín. Eso es lo que me pertenece. Yo tengo derecho legal a poseer lo que antes me despojaron. Yo puedo recuperar lo perdido, porque es el tiempo de la restitución. Y por eso nos convertimos en gente que conquista. Vamos a ocupar espacios. Se necesita un objetivo, una meta. El soldado no sale a la guerra sin saber qué es lo que va a hacer. Él sabe a quién se va a enfrentar y qué es lo que está en juego. ¿De acuerdo? El resultado de ganar la batalla es logre su meta, logre su objetivo, logre su propósito. Este es el tiempo para conquistar. Diga, llegó el día para poseer lo que siempre ha anhelado. Hay cosas que en el fondo de su corazón han estado ahí como un anhelo, como un deseo. Pero usted ha visto que pasa el tiempo y como que cada día es más difícil lograr la realización de esos deseos. Pero quiero decirle que gente de fe, como ustedes y yo, estamos aquí para conquistar, para recuperar lo perdido. Ustedes y yo estamos aquí para expandirnos. Diga, expandir. Recuerde 3 palabras para este año: conquista, expansión y consolidación. Recuerda las 3 palabras: conquista, expansión y consolidación. Ese es nuestro lema, ese es nuestro principio para accionarnos este año: conquistar, expandirnos y consolidar. Ahora, ¿qué significa expansión? Dios es el Dios de la expansión. Expansión significa literalmente ampliación del espacio. Diga, ampliación del espacio. En otras palabras, hay algo más para usted de lo que hasta el momento ha recibido. Gracias a Dios por lo que hoy tenemos. Gracias a Dios. Pero quiero decirle que hay algo más. Dios es el Dios de la expansión. Dios quiere que usted amplíe el espacio que tiene. No solo se amplíe usted de talla, sino amplíe el espacio. Eso es expansión, ¿de acuerdo? Diga expansión. Expansión. El Señor dijo, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. El Señor dice, no seas escasa. Corra las estacas, corra las cortinas.
extiéndase a la derecha y a la izquierda. Isaías capítulo 54. Es el Dios de la expansión. Llegó el tiempo para ampliarnos. Nos vamos a ampliar, sus negocios crecerán, habrá ampliación en sus finanzas, habrá ampliación en el mundo espiritual, habrá ampliación en su ministerio. Usted va a ser una mujer, un hombre ungido por Dios, su ministerio se va a ampliar. Una visión grande está naciendo en su corazón y de acuerdo al tamaño de su visión, así será la posesión que va a tener. Dios quiere que posea, Dios quiere que se amplíe, Dios quiere que amplíe el espacio donde se ha movido en los últimos años. No piense que eso fue todo. Todavía hay más. Diga, todavía hay más. Repítalo, todavía hay más. Ahora, consolidar quiere decir que las cosas inmateriales ahora se materialicen y tengan arraigo. Todo lo que conquistemos debemos consolidarlo. Diga, consolidación. Estabilidad. La consolidación empieza con nosotros. Muchas personas andan como piedras rodando. Hay un dicho popular que la piedra que rueda, ¿no qué? No se lo saben. Bueno, más o menos así dice: piedra que rueda no cría lama. ¿Lo va a escribir? Eso es popular, eso lo dicen los antiguos. Sí, así como le dije, ¿cómo? Piedra que rueda no cría lama. Lama o lama. Musgo, lama. Bueno, busque un diccionario a ver qué es lama. Pero note que la piedra que está dando vueltas está limpia. Pero cuando llega a un lugar y se establece, ahí ya comienza a criar lama. Ahora, si su vida es como una piedra que rueda, sin estabilidad, de un lado para otro, no se halla, necesita consolidarse. Usted no es un peregrino en la vida. Usted es una persona que está aquí para establecerse. Tiene que establecerse en fe, en la palabra. Cada conquista del día a día que Dios le da a usted en sus jornadas, debe consolidarlas. Valore lo conquistado y consolídelo, establezcalo. No lo juegue a la ruleta. No, usted tiene que consolidar las cosas. Porque si se consolida, no solo echará raíces, sino que tiene fuerza para proyectarse en el futuro. Diga, consolidación. Entonces tenemos tres cosas: conquista, expansión y consolidación. Repítalo: conquista, expansión y consolidación. Diga, con Dios todo es posible. Repítalo: con Dios todo es posible. Dígalo de nuevo: con Dios todo es posible. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en este nivel? Se necesita fe. Pero ¿qué clase de fe? Hay diferentes clases de fe. Todo el mundo tiene fe. Lo que hay que mirar es qué clase de fe tiene. Una clase de fe es la fe de Dios. En el capítulo 11 del libro de San Marcos, el Señor iba un día con sus discípulos caminando por el campo y vio una higuera que aparentaba tener frutos, y cuando fue a mirar no había nada. Entonces el Señor le dio una palabra a la higuera y le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo dijo tan fuerte que todo el mundo lo escuchó. En otras palabras, el Señor le dijo: higuera, muérase. Nunca más saldrá fruto de ti. Al día siguiente, cuando regresaron por ahí, los discípulos estaban atentos a ver qué pasó. Y Pedro se quedó mirando y vio que la higuera se había secado.
El día anterior tenía muchas hojas verdes. Ahora, horas después, estaba seca y se dio cuenta que había secado desde la raíz. Entonces Pedro le dijo: Maestro, Señor, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. La higuera se secó desde la raíz. Y el Señor le dio una respuesta. Versículo 22. Tened fe en Dios. Pero la literalidad del versículo, tened fe en Dios, lo que el Señor está diciendo es: tenga la fe de Dios. Es eso. No es crea en Dios, sino que la fe de Dios esté en ti. Tened la fe de Dios, literalmente. Entonces, cuando hablamos de la fe de Dios, estamos hablando de un atributo de Dios. Dios es Dios de fe. Y la fe de Dios se caracteriza porque tiene la habilidad para llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios obra por fe, a través de la fe. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la fe de Dios. El Señor Jesucristo se movió aquí en la tierra en la fe. Él vivió en la fe del Padre, no cualquier fe, sino en la fe de Dios. Y por esa razón el Señor Jesucristo, al liberar la fe de Dios a través de la palabra hablada, vio los resultados. Las acciones, las obras, los actos del Señor Jesús aquí en la tierra son actos de fe, son acciones de fe. Y toda acción de fe trae resultados. La fe de Jesús es la fe del Padre. En el libro de Gálatas se habla de la fe de Jesús, como también se habla de la fe de Abraham. Nos está hablando de una clase de fe, de un género de fe, una fe específica, y se refiere a la fe de Dios. Ahora, ¿cuál es la clase de fe en la que nos estamos moviendo? Porque hay otras clases de fe. Está la fe negativa, o sea, la fe llamada incredulidad o duda, y es la fe que se fundamenta en la razón, en la lógica. En el capítulo 6 del libro de San Marcos, cuando el Señor Jesucristo llegó a su tierra, a Capernaum, dice que estuvo allí algunos días, pero no pudo hacer ahí ningún milagro. Versículos 5 y 6. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, o a unos enfermos con enfermedades menores, poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6 dice que el Señor estaba maravillado o asombrado por la incredulidad de esa gente. La incredulidad es una manera de creer, pero se cree al revés, se cree lo contrario. La incredulidad se expresa con el negativismo, con todo pesimismo. La incredulidad se basa en la razón humana, en la lógica. Por eso hablábamos hace 8 días de la necesidad de renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, y creer a la palabra de Dios. A menos que su mente y mi mente se renueve, habrá también un espacio en mi ser interior para que la palabra de Dios se establezca y surja el nivel de fe de Dios, porque la fe de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, mientras que la persona que se mueve en el razonamiento, en la lógica, depende de la comprobación, depende de la experiencia, el empirismo. No discutimos la ciencia. Dios al ser humano nos ha dado la capacidad intelectual inmensa.
Gracias a Dios por hombres y mujeres científicos que están investigando y encontrando muchas soluciones para calmarle los problemas o los dolores a la humanidad. Pero ellos llegan hasta cierto punto y de ahí no pueden avanzar, porque hasta cierto punto les da su razón, su lógica, su experiencia. Pensaba esta mañana en el caso cuando llega un paciente ante el especialista, el médico especialista, y cuando el especialista lo trata, comienza a hacer la consulta, él ya se crea una idea y un punto de investigación y dice, bueno, si los síntomas son estos, posiblemente puede ser esta la causa de esos síntomas, entonces voy a investigar, y comienza a investigar y le ordena una serie de exámenes. Y vienen los primeros exámenes, entonces hay unos resultados, esos resultados son negativos, dice, bueno, seguimos investigando, hágase estos otros, son un poco más especializados. Y llegan esos otros y cuando mira los dos resultados en corto tiempo, dice, pero no es posible. Mire, que aquí yo leo esto, pero en pocos días, si yo no le di a usted ninguna medicina, ¿y por qué ahora los resultados son diferentes? Y de pronto la persona le dice, bueno, yo creo en Dios, yo oré a Dios, Dios me sanó. ¿Sabe qué le va a decir el profesional de la salud? Allá con su fe, yo seguiré investigando porque esto sí tengo que comprobarlo. Hágase estos otros exámenes, porque para él el principio de fe no funciona. Él necesita resultados tangibles. La razón, la lógica se opone a la fe de Dios, porque la fe de Dios sobrenatural se mueve en lo sobrenatural y tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la habilidad de la fe de Dios. Mientras que la fe basada en la razón tiene unos límites, y los límites son naturales. Esa es otra clase de fe. Pero hay una tercera clase de fe, que es la fe que se apoya solamente en los sentidos. Es la fe de Tomás. Cuando a Tomás, el discípulo, le dijeron, el Señor Jesucristo resucitó, la tumba está vacía. Fuimos allá y eso está vacío, y un ángel nos dijo que viniéramos aquí y le diéramos la buena noticia que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo está vivo. Tomás dijo, si yo no veo las heridas de sus manos, y si yo no meto mis dedos en sus heridas, si yo no meto mi mano en su costado, si yo no lo veo y lo siento, no creeré. San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. 8 días después el Señor Jesús se presentó donde ellos estaban, en un cuarto. Estaban las puertas cerradas y el Señor llegó y se presentó ahí. Entonces Tomás, cuando lo vio, Señor mío, el Señor le dijo, venga Tomás, meta sus dedos en mis heridas, meta su mano en mi costado. Y cuando lo ve, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino un creyente. Todo aquel que basa su fe en la experiencia, en la emoción, en lo que siente, en lo que ve. El creyente que dice, ver para creer, después de que yo sienta que estoy sano, ahí sí voy a decir que estoy sano, pero antes no, porque eso sería ser un mentiroso. Es alguien que está experimentando, basado en la experiencia, pero nosotros, nuestra fe, la fe de Dios en nosotros, no se basa en la comprobación natural, sino se basa en la integridad de la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo puedo creer y lo puedo profesar, cuando yo lo profese con mi boca, será hecho, porque todo lo que diga creyendo será hecho. San Marcos capítulo 11 versículo 23. Jesús dijo, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte,
quítate y lánzate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Yo no necesito sentirlo para creer, yo no necesito ver para creer, yo quiero creer para poder ver. Porque así se mueve la fe de Dios. La fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál es la clase de fe que está predominando en nuestra vida? La fe de los sentidos. Señor, si usted me lo prueba con una señal, porque yo quiero, Señor, que esta señal que le pongo hoy en oración, y estoy humildemente delante de ti, pero quiero que me dé una señal, Señor, para poder creer. ¿Cuántos están orando en esa dirección? ¿Cuántos le ponen señales? Y dicen, ay, pero yo leí en la Biblia el día que este hombre llamado Gedeón le dijo, Señor, yo quiero ponerle una señal. Y sacó el toallón. ¿Se acuerdan? Y lo puso en el patio, a la intemperie. Y la señal, Señor, de que realmente la palabra que me está dando viene de ti y que es íntegra. Pongo una señal. ¿Cuál? Que esta noche llueva por todo lado, pero a cántaros, y se moje todo, menos mi toallón. Y se acostó, esperando la señal. Y esa noche llovió por todo lado. Y cuando él se levanta, vio que el toallón estaba seco. ¡Ay, Señor, está seco! No se moleste, pero vamos a hacer otra cosa. Lo voy a dejar esta otra noche. Y que llueva, pero solo se moje el toallón y no el resto. Y así fue. Ahora, ¿cuántas personas están esperando pruebas? Cuando uno pone a prueba la palabra de Dios, está dudando de la integridad de Dios. Pero ustedes y yo no tenemos por qué dudar de la integridad de Dios. Dios es justo, santo, íntegro, fiel, veraz, Él no miente. Si es su palabra, así es. ¿Cuál es la clase de fe en que usted y yo nos estamos moviendo? ¿La fe de los sentidos? ¿La fe de la razón? Sí, la Biblia lo dice, pero yo tengo aquí un diagnóstico. ¿Cuántas veces me han dicho, mire, el papel aguanta todo? Pues la palabra, sí, pero el papel aguanta todo. ¿Qué quiere decir? Eso está escrito allá, pero yo pienso de otra manera. ¿Qué clase de fe es la que hay en usted? ¿La fe de los sentidos? ¿La fe de la razón, que es la misma incredulidad? ¿O la fe de Dios? ¿Cómo nos viene la fe de Dios? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabía usted que Dios siempre nos da la palabra para instruirnos? La palabra nos instruye. Cuando hay receptividad de la palabra de Dios, cuando la recibimos, es cuando surge el nivel de fe, la clase de Dios. Y Jesús dijo, si puedes creer, pero no creer con cualquier clase de fe, sino creer con la fe de Dios. Si puedes creer con la fe de Dios, al que cree, todo le es posible. Diga, todo es posible. Repítalo. Ahora, así como hay tres clases de fe, hay niveles de fe. Todos nosotros comenzamos con un nivel de fe. Es la fe de salvación. Somos salvos, yo sé que soy salvo, tengo la seguridad que soy salvo, porque creí en el Señor Jesucristo, creo en Él, creo que su sangre me limpió de todo pecado, creo que Cristo murió en la cruz por mí, creo que Él me liberó de la muerte eterna. Por eso tengo seguridad que mi alma no irá a ir al infierno por la eternidad, sino que estaré con Dios por siempre. No porque no haya pecado, sino que todos mis pecados ya fueron borrados, porque Cristo los borró con su santa sangre. Yo tengo esa seguridad. No lo siento, pero lo creo. No sé si usted está seguro de su salvación. No hay que sentir que somos salvos. Tenemos la convicción. No confunda sentimiento con convicción. Lo que se siente se percibe a través de los sentidos, obviamente, pero la convicción no se percibe por los sentidos. La convicción es algo del espíritu. Es una convicción, una seguridad. No siento, pero estoy seguro. Tengo la certeza.
Eso es fe. ¿Está seguro, tiene la certeza de que usted es salvo? 2, 3. Mejor dicho, les pregunto de otra manera, ¿cuántos están convencidos, tienen la certeza, la seguridad de que cuando se mueran se van directo para el infierno? Y levantó la mano. Porque si no estoy seguro de mi salvación, estoy seguro de la condenación. Primero les pregunté cuántos tienen la certeza de que son salvos y que se van para el cielo. Por ahí apenas una hermana. Amén. Pero yo debo profesar mi fe. Yo pasé de muerte a vida. Esa es la fe de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es por fe, no es por obras, sino por fe. Efesios 2, versículos 5 al 8, es por fe, diga es por fe. Y la fe es la certeza, es la seguridad. Yo tengo la seguridad de mi salvación aquí y ahora, punto. Ese es un nivel de fe. Pero hay muchos que son salvos, pero no tienen fe para vivir en salud. ¿Sabía eso? Hay muchos cristianos hoy que están en contra de la sanidad divina y atacan a los que predican la sanidad divina por los medios de comunicación. Se escuchan mensajes por la radio, se escuchan personas y se ven los videos por la televisión y por otros medios de comunicación, atacando el mensaje de la sanidad divina. ¿Son ellos salvos? Sí, pero no creen en la sanidad. Ellos dicen que los milagros de sanidad fueron solamente para los primeros años de la iglesia. Ellos lo creen así. Y ellos dicen que hoy el que predica sanidad es un hereje. Hay grupos religiosos cristianos, ortodoxos, que se oponen al mensaje de la sanidad. Tienen fe para salvación, pero no tienen fe para vivir en salud. Dios nos ha dado a nosotros la revelación por la palabra. Nosotros creemos que Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario para redimir el alma, sino que Él también llevó nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Nosotros lo creemos y hemos sido testigos de la palabra de la sanidad. Amén. Ese es otro nivel de fe. Pero hay gente que aunque cree que es salva y puede vivir en salud, no cree que la prosperidad es parte del plan de Dios para su vida. ¿Ha oído usted ha oído alguna vez a alguien predicando en contra del mensaje de prosperidad? Ay, no, eso es pura prosperidad. Eso es pura mundanalidad. Y dicen, no, ellos predican solo el evangelio facilista, el de la oferta, y le ponen un poco de cosas. ¿Y cómo luchan ellos para convencer a la gente de que es mejor vivir pobre? Porque si usted vive pobre, se libra del infierno. Porque para muchos, el pensar en riquezas, en prosperidad, es ir camino derecho al infierno, porque relacionan la maldad con la riqueza. Su manera de creer. Y viven en la pobreza, porque les enseñaron que la pobreza es la humildad que se requiere para agradar a Dios, y que Dios nos hizo para vivir en pobreza. No tienen fe para la prosperidad, son salvos. Hay mucha gente que se va para el cielo directo, pero aquí en la tierra vivieron vidas desesperadas, en pobreza, en humillación, privados de toda clase de bienes, y se fueron para el cielo convencidos que esa era la voluntad de Dios. Y qué sorpresa cuando llegan al cielo y encuentran allá toda clase de abundancia y de riquezas. ¿Saben una cosa?
Ustedes y yo tenemos que romper nuestros niveles de fe y entrar en dimensiones extraordinarias. Dígale al que está al lado suyo, salga del ordinario. Conviértase en una persona extraordinaria. Dígaselo otra vez, aproveche. Salga del ordinario. Conviértase en una persona extraordinaria. Mejor dicho, dígale, no sea más ordinario. Dígaselo, aproveche el momento y dígaselo, no sea más ordinario. Tenemos que romper el nivel de fe. Si solo puede creer, al que cree todo le es posible. Quiero decirle que hay más de lo que usted se imagina. Cosas tremendas son las que Dios va a hacer en su vida y en mi vida, pero tengo que romper el nivel de fe. Mire, los nombres de las personas que están en el capítulo 11 de Hebreos son gente que se destacaron porque rompieron su nivel de fe. No son personas con un nivel de fe ordinario. Ellos actuaron, se movieron en el nivel de la fe de Dios y cosas extraordinarias sucedieron. Abraham le creyó a Dios, creyó en la palabra. No importa la edad, diga no importa la edad. Dígale al que está al lado suyo, no importa la edad. Dígale, mientras esté vivo, puede ver lo extraordinario en su vida, si crees. Amén. No importa la edad, diga no importa la edad. Este es el tiempo. Hay un nivel de revelación de la palabra de Dios, de la palabra de fe que el Señor nos está impartiendo hoy. Y ese nivel de revelación de la palabra, si usted lo acoge, lo agarra y comienza a moverse en esa dimensión, comenzará a ver cosas extraordinarias en su vida. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Diga, no importa la edad, no importa el lugar, yo voy a ver las obras de Dios en mi vida, los milagros, las proezas, porque estoy decidido, diga, estoy decidido a dejar a un lado lo ordinario. Quiero romper, diga, quiero romper mi nivel de fe y entrar en lo extraordinario. Este capítulo 11 de Hebreos, hay una lista ahí de personas extraordinarias por sus hazañas, por sus proezas, pero ellos entraron en esa dimensión cuando permitieron que la fe de Dios obrara en sus vidas. Abraham tenía 100 años. Los anhelos de 100 años que no los había visto materializados, por fin los vio. Él quería ser padre y quiso ser padre toda la vida. Pero a los 100 años vio la materialización de su petición. Sara tenía 90 años, vieja, no menstruaba, estéril. Científicamente no era posible que esa mujer a los 90 años pudiera ser madre, pudiera dar a luz. Científicamente, ¿quién puede decir algo así? Pero esa mujer tomó la palabra de Dios, creyó con la fe de Dios, y a los 90 años vio el resultado de sus deseos. Por eso les digo que no importa la edad, diga no importa la edad, lo que importa es creer. Y creer a la palabra de Dios. Yo quiero decirle que Dios va a hacer cosas extraordinarias conforme a su palabra en su vida y en mi vida. Ahora, aquí en el capítulo 11 de Hebreos nos habla de un grupo de mujeres que se destacan por su fe. En el versículo 35, nos habla de las mujeres que recibieron sus muertos. Eso no es cualquier fe, es la fe de resurrección. ¿Cuántos en la Biblia recibieron a sus muertos? Muchas mujeres y muchos hombres.
Hombres que recibieron a sus muertos, es decir, habían perdido a su ser querido, pero ese ser querido que había muerto resucitó. En el Nuevo Testamento tenemos varios casos, como también hay varios casos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un caso que es el de Jairo. Su niña de 12 años había muerto. Él vino y le dijo a Jesús: mi hija acaba de morir, pon tu mano sobre ella para que viva. San Marcos capítulo 5, Mateo capítulo 9, Lucas capítulo 8 nos habla de este caso. Y cuando él va con Jesús hacia la casa, van por el camino y llega una mala noticia. El Señor le dice: no temas, Jairo, cree solamente. Y cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, tomó la mano de la niña y le dijo: levántate. Y la niña resucitó. ¿Por qué resucitó esa niña? ¿Quién estaba creyendo? ¿Jesús o el papá de la niña? ¿Quién? Jairo creyó en la resurrección que Jesús podía hacer, darle a ese cuerpo. Pero Jesús ordenó la resurrección porque estaba operando en la fe del Padre. Es la fe de Jesús, la fe de Jairo. Es la misma fe, la fe del Padre que opera en Jesús y opera en Jairo. Es la fe de resurrección. Mujeres del Antiguo Testamento como la Sunamita, capítulo 6 de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Se le muere el muchacho. Lo deja en el cuarto y sin decir palabra a nadie, la mujer sale en un asno en dirección a buscar al profeta Eliseo. ¿Por qué la mujer no dice nada durante el camino? ¿Y por qué va a buscar a Eliseo? Porque la mujer sabía: ese es el varón de Dios, es un hombre de fe, y yo sé que todo lo que él declare en fe será hecho. Ella se fue a buscar el milagro que comienza a provocarlo con sus acciones de fe. ¿Sabe cuál fue el resultado? Cuando Eliseo llega al cuarto donde está el cuerpo del niño muerto, Eliseo declara la palabra de resurrección y el espíritu de la vida vuelve a ese cuerpo y el muchacho resucita. Esa es fe de resurrección. Muchas mujeres enterraron a sus muertos, pero siguieron creyendo que los volverían a ver. Es fe de resurrección. Ellas rompieron el nivel de fe. Capítulo 11, verso 35. Ellos recibieron a sus muertos mediante resurrección, porque tenían fe de resurrección. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que los sepulcros se abrieron y los muertos volvieron a sus casas. No como muertos, sino como vivos, porque habían resucitado. Sorprendería a la mujer que estaba allí, a la viuda, que después de tanto tiempo de haber enterrado el cuerpo de su marido, ahora su marido está en la puerta tocando. ¿Sería que la señora viuda se sorprendió? Si ella lo esperaba, no pudo sorprenderla. Simplemente dijo: gracias, Señor, porque mi deseo fue cumplido. Porque al que cree, todo le es posible. Hay que romper el nivel de fe. Tiene que romper su nivel de fe. Salga del conformismo. Rómpalo. Rompa su nivel de fe. Avance hacia la consecución de sus sueños. Recuerde que con Dios todo es posible. Mire con el Espíritu las cosas que no se ven. Yo sé que Dios está haciendo nacer en nosotros nuevos sueños. Y de acuerdo a la visión, así será nuestra posesión a partir de este año. Es posible que usted alcance sus metas, sus propósitos. Solamente cree. Puede salir de su encierro, de su limitación, y moverse como una mujer extraordinaria, un hombre extraordinario. Sea valiente, no desmaye,
el Señor siempre estará contigo a donde quiera que vayas. Cierre sus ojos. ¿Alguien quiere orar? Ore. La fe de Dios en nuestros corazones. La fe de milagros. Diga fe de milagros. La fe que obra milagros es la fe de Dios. Señor, gracias. Te bendigo y te alabo, Señor. Tu palabra es la verdad. Una unción de fe, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo, activa el don de la fe. Fe de resurrección, fe de milagros. Yo quiero romper mi nivel de fe, ir más allá. Salgo de mi rutina, salgo de mi encierro, quiero ir más allá. Quiero traspasar los límites. Señor, gracias. Tu palabra es la verdad. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea obtener esta conferencia, comuníquese con nosotros a nuestro departamento de audio. Teléfono 247-6106. Adquiera estas conferencias en la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361.